Muy buenos días a todos. Hoy vamos a tratar el tema de las cadenas de bloque y su uso en la función catastral y registral. Eh, Quédense a ver este programa y veamos a qué conclusiones podemos llegar al respecto. Las cadenas de bloque nacen en el 2008 y nacen para fundamentalmente tratar de implementar, bueno, no tratar, de hecho simplemente y funciona, las criptomonedas. Y tienen algunas características importantes. Eh, la principal característica de la cadena de bloques es que la, la información está contenida, toda la información sobre cualquier punto de la transacción o de cualquier transacción, perdón, es parte de la cadena. Y la segunda característica que también es importante es que requiere que en la red de nodos de servidores que soportan una cadena o un conjunto de cadenas, sea una criptomoneda o para cualquier otro uso, necesita ser verificada por los servidores que forman parte de esta cadena. Eh, la verificación de estas cadenas se hacen garantizando su integridad, el origen de la petición de la transacción, a quién va destinado y así, digamos, verifica la cadena de custodia. Entonces, ¿qué uso tiene para la función catastral y registral? Pues tiene mucho potencial. La verdad es que es una tecnología que yo creo que va a tener un papel cada vez más interesante en el mundo de los catastros y los registros públicos de la propiedad. Ah, Hay un concepto que se maneja fundamentalmente en Estados Unidos que se llama el concepto de las transacciones seguras. Y ellos, en este concepto, la transacción segura es simplemente todas las transacciones inmobiliarias referentes a un inmueble forman parte de una cadena y los eslabones son las transacciones. Es decir, para ellos fundamentalmente las acciones de compra y venta. Ahora, ¿qué características debe cumplirse para que esto pueda funcionar bajo el modelo eh, registral y catastral que no proviene, digamos, del marco del modelo legal anglosajón, sino más bien del modelo español y napoleónico? Bueno, primeramente tenemos que considerar que sobre todo en América Latina, existen dos entidades participantes en el proceso de la custodia de la cadena de las transacciones inmobiliarias. Una es la entidad responsable del registro del objeto del derecho, es decir, a qué nos referimos, que es el catastro. Si la responsabilidad del catastro es inventariar y mantener el inventario actualizado de todas las propiedades, no todas las propiedades, porque es un concepto incorrecto, de todos los inmuebles y parcelas, terrenos, como queramos llamar, eh, con todas las características que estos tienen, ¿no? Su superficie, sus características, qué servicios, de qué servicios están beneficiados, si tienen elementos constructivos, de qué tamaño son, qué características constructivas, es decir, qué tipología, si tienen instalaciones especiales, si no las tienen, entre otras características. Y por el otro lado, el, la entidad responsable de mantener la relación de propiedad, que es el registro público de la propiedad.
el registro público de la propiedad a través del acto de publicitar las diferentes afectaciones que hay sobre un inmueble, digamos, mantienen, digamos, una historia y, por el otro lado, otorgan cierto nivel de seguridad jurídica. En el caso específico de México, realmente la responsabilidad prácticamente culmina en la publicitación, la responsabilidad real, excepto quizás Quintana Roo, que tiene una ley de registro público de la propiedad, un marco de leyes, o una ley que sí hace del registro público de la propiedad, el acto de estar registrado, un garante de este derecho a la propiedad. Pero básicamente en el resto de México y en muchos países de América Latina, no. El instrumento que sustituye el concepto del título de propiedad, eh, que es, digamos, el instrumento que existe en el mundo anglosajón, es la escritura pública. Y la escritura pública no es más que un testimonio, un acto testimonial del notario, donde de buena fe da testimonio de que ocurrió un acto de transacción o acto de dominio, eh, donde, donde alguien enajena el bien y otro adquiere el bien. Es decir, hay un nuevo posesionario, propietario, perdón, del inmueble y se convierte automáticamente en el propietario. Eh, el registro de los sujetos es un tema que tiene que ver con el registro civil, y en algunos países hay otros organismos responsables de llevar, además, junto al registro civil, del registro de la población. Y el registro de comercio, que curiosamente es parte del registro público de la propiedad, pero en realidad esa parte solo aplica para personas morales, que son sujetos de derecho a la propiedad de un inmueble determinado. Entonces, en el momento en que uh, mantenemos dos líneas, eh, básicamente divorciadas, para llevar el control de las transacciones inmobiliarias, por una donde se guardan, digamos, las características físicas de los inmuebles, es decir, del objeto del derecho, y en otro simplemente va diciendo qué actos afectan la relación de propiedad en relación a ese inmueble. La vinculación entre el catastro y el registro público de la propiedad ha sido hasta hace poco prácticamente imposible, porque además, en el caso de nuestro país, México, son dos instituciones total y absolutamente independientes. El catastro es un ámbito, es una responsabilidad del ámbito municipal fundamentalmente, así lo establece la Constitución, aunque por convenios algunos estados asumen la función, y el registro público de la propiedad es una función exclusiva de los estados, como tal. Entonces, al haber dos autoridades, inclusive de diferente nivel, involucradas en mantener dos componentes diferentes referidos a al mismo objeto, ha sido prácticamente imposible mantener la vinculación. ¿Eso significa que tendrá que ser siempre así? No. De hecho, desde hace más o menos desde el 2007-2008, en México hay un programa que no ha sido interrumpido, sigue vigente, para la promoción de la vinculación entre el catastro y el registro público como tal, a través del folio real electrónico, y de la clave catastral. ¿Cuál es el problema que tenemos a la hora de hacer el proceso de vinculación? Es que las responsabilidades del mantenimiento de estos registros seguirán en manos diferentes.
y desafortunadamente el contexto político que nos depara en el futuro no es certero y por lo tanto pudiera no seguirse manteniendo este proceso de vinculación vigente. Es decir, puede ser que en algún momento por alguna decisión los catastros no requieran actualizar o inclusive incluir el folio real electrónico como uno de los datos y viceversa el catastro, lo mismo en lo referente a la clave catastral. Entonces, ¿cuál podría ser la solución? Bueno, la solución podría ser precisamente el uso de tecnología que permitiese, digamos, o más bien obligase a las autoridades a mantener la vinculación o de lo contrario simplemente sus funciones no podrían completarse de manera independiente. Entonces, la cadena de bloque parece ser un camino interesante y sinceramente yo creo que el más cercano, digamos, para aplicarse en ese sentido. Ahora bien, tenemos que entender algunas características referentes a las cadenas de bloque. Las cadenas de bloque eh, son instrumentos tecnológicos o son un instrumento tecnológico que básicamente mantiene en una serie de eslabones información sobre las características físicas del inmueble, es decir, el registro catastral y las diferentes afectaciones que ese inmueble tiene en relación a los derechos de propiedad. Ah, ahí podría almacenarse no solamente los datos catastrales, sino inclusive los datos registrales, digamos, serían en un momento de la génesis, que es el proceso de creación de la cadena, cuando se define, tendría, digamos, la información sobre el propietario actual y todos los actos limitativos que podrían estar asociados a ese derecho, es decir, hipotecas, sentencias, etc., que limitasen, digamos, el derecho, cualquier acto de dominio sobre, sobre este inmueble. Y por el otro lado, con otro eslabón que tuviera las características catastrales. ¿Cuál es? Eso deberá ser algo que en algún momento se tendría que definir. Pero digamos que en principio, digamos, la configuración geométrica, es decir, la forma del predio, su ubicación, el marco de referencia al que está referido a esta ubicación, y digamos, los cuerpos constructivos y todos los elementos, digamos, que conforman el inmueble, ¿no? O el predio con la construcción. Y por el otro lado, podrían estar ahí, por ejemplo, las diferentes cosas que sucedieran en relación con este inmueble. Vamos a suponer que avalúos, si de repente se liberó el gravamen que estaba inicialmente en la génesis, pues la liberación del gravamen y por lo tanto la anulación de la, una nueva, una nueva hipoteca o cualquier acto de limitación o inclusive la emisión de una póliza de seguro donde quedara constancia de que este inmueble se encuentra protegido por una cobertura de ciertas características. Y así sucesivamente pudieran ocurrir diferentes cosas. Y después más adelante inclusive un cambio de propietario. Así, por ejemplo, en una transacción inmobiliaria, digamos un proceso de traslado de dominio o venta o donación, las partes involucradas podrían conocer la legitimidad de el estatus de este inmueble
y, digamos, las condiciones legales que guarda, simplemente verificando los diferentes eslabones de este inmueble. Entonces, eso podría ser extremadamente útil porque inclusive la elaboración de una nueva escritura podría llegar a ser un proceso en el que un notario simplemente lo que hace es agregar un eslabón. Entonces, en lugar de los notarios elaborar escrituras en papel o inclusive hacerlo solamente en la captura de, un, de, una, de un acceso al portal de notarios de un registro público, eh, en vez de solo limitarse a eso, ellos podrían automáticamente contribuir a la creación de un nuevo eslabón. Y ese eslabón, digamos, inclusive podría estar en el estatus de proceso de registro hasta que el registro lo apruebe y lo publica. El eslabón cambiaría de estatus y digamos que de esa manera la misma cadena guardaría, digamos, el orden de prelación sin necesidad de tener que recurrir, digamos, a los registros que constan en el propio registro público de la propiedad. Sería otra manera, digamos, de corroborar. Otra ventaja es que ante una situación desastrosa, el acervo registral se podría reconstruir a partir, digamos, de las bases de datos que están en las diferentes entidades verificadoras independientes del registro público, que tienen copias de todos los eslabones emitidos para un inmueble determinado. Y de esa manera siempre podría llegarse a reconstruir el acervo registral. Digamos, sería tolerante a fallas, prácticamente indestructible. Y por el otro lado, dado que podrían intervenir varias entidades verificadoras, digamos, un ejemplo, el registro público, el catastro municipal, digamos, las autoridades tributarias, pero inclusive entidades privadas podrían participar como entidades verificadoras. No significa que las entidades verificadoras tengan acceso a los datos. Esos datos están protegidos y serían solo accesibles, digamos, si estuviera bien construido, solamente por parte del registro público y del propietario activo. Y este podría, digamos, conceder un acceso temporal para los efectos de verificación para que un usuario, digamos, un ejecutivo en un banco, al tramitar una hipoteca, pudiera verificar la condición legal de la propiedad y, digamos, evaluar si es sujeto de beneficiarse de una hipoteca, entre otras cosas, o de quedarse en garantía por una fianza. Entonces, inclusive las afianzadoras podrían ser partes, eh, verificadoras, las aseguradoras, las hipotecarias, y como no tendrían acceso, digamos, no podrían hurgar los detalles porque no tienen la clave, pero sí, digamos, son garantes de que estas, junto con la del registro público, siempre están en las mismas condiciones. Entonces es una solución muy interesante. Y a la conclusión que puedo llegar es que sí, efectivamente, yo creo que en un mundo tan dinámico como el actual, donde prácticamente la idea es poder, digamos, eliminar las evidencias en papel, más que nada por razones no solo ambientales, sino hasta prácticas. Y en la medida que las personas, la gente, confíen más en los sujetos digitales, en los procedimientos digitales, yo creo que la cadena de bloques es una excelente solución a esto. Ahora, ¿dónde está el quid de la cuestión? Es la implementación. Y yo creo que la implementación tiene que ser única, tiene que estar estandarizada y debe ser nacional. Y en ellas deben participar los diferentes actores que intervendrían, digamos, los registros públicos de la propiedad, los catastros, las hipotecarias, las aseguradoras, las afianzadoras
y deberán determinar las necesidades registrales. Y por el otro lado debería haber, digamos, organismos como el INAI, garantizando la privacidad de esta información, o sea, de que la tecnología se aplique de forma tal que el acceso se encuentre limitado a solo aquellas entidades que tuviesen derecho, por y bajo qué condiciones estos accesos se podrían dar, ¿no? Y eso podría estar en la propia implementación y proveer una plataforma, digamos, a través de librerías, servicios, que permitiesen integrar esto junto con el uso de la firma electrónica avanzada, junto con, eh, digamos, la creación de aplicaciones que pudieran usar, digamos, datos biométricos como mecanismo de validación a través de apps o cualquier otro que pudiera existir en el futuro. Creo que sería el camino correcto. Entonces, realmente este es un llamado a que en vez de que los proveedores vayamos ofreciendo esta solución, es que los tecnólogos, las empresas encargadas en México de ofrecer soluciones tecnológicas, en su conjunto nos sentemos con las autoridades o ellos se sientan con nosotros. Digo, es irrelevante. Aquí no es un problema de protagonismo y se define un estándar, unas reglas y a partir de ahí generar, digamos, el prototipo y efectuar las pruebas y definir, digamos, una plataforma, digamos, una librería o un framework para su implementación, digamos, a nivel nacional. Va a ser un proceso lento, sin duda, no es rápido. Hay diferentes sabores tecnológicos en el registro público de la propiedad y la situación es peor aún en los catastros. Por lo que, en mi opinión, yo creo que sería un proceso lento, pero hay que empezar a hacerlo. ¿Cuánto tiempo es lento? Pues yo creo que nos va a llevar probablemente de 5 a 10 años lograrlo, adoptarlo completamente. Pero incluso la cadena de bloques no son solo interesantes para, para el mundo de la función registral y catastral. Es interesante inclusive para la salud pública. México tiene una ley del expediente clínico electrónico. ¿Cómo se aplica? Hay sistemas de gestión hospitalaria, unas cosas, pero en estricto sentido los pacientes no somos dueños de nuestros expedientes clínicos. No tenemos manera de llegar con un médico y decirle a través de un dispositivo USB o una app y decirle, oiga, mira, aquí está mi expediente y vengo a buscar una segunda opinión. O yo tuve servicio en tal institución y ahora soy beneficiario de otra institución y en vez de que lo sienten a un proceso de interrogatorio, que lo más probable es que algo se le va a olvidar a uno, porque además, ¿quién se va a acordar los medicamentos que le han dado y qué dosis en los pasados, no sé, 10 20 años? Entonces simplemente de esa manera el paciente transfiere, digamos, su expediente electrónico, que por definición es suyo, porque es su expediente. Entonces, eso podría ser interesante inclusive para el ámbito de la salud. Para el ámbito, por ejemplo, del control de la emisión de documentos, licencias, pasaportes, que todos los documentos, digamos, fueran, en la medida que fueran venciéndose digamos, renovándose, fueran eslabones. Y para uno y para las autoridades sería mucho más seguro verificar la autenticidad de estos documentos, porque en la práctica dejarían de ser inclusive documentos físicos, y es lo más probable que hacia ahí nos vamos a trasladar o a evolucionar, digamos, en el futuro. Por lo tanto, yo creo que es importante que ya empecemos a usarlo. Ah, no va a ser fácil, no es una tarea que va a ser fácil. Como dijimos en el programa pasado, los procesos de modernización
y adopción de tecnologías han sido terribles en México. Ha habido pocos casos exitosos en materia, sobre todo en los catastros y en los registros, pero yo creo que también es una oportunidad para simplificar un poco las cosas. Yo creo que lo irónico del asunto es que la adopción de las cadenas de bloques o blockchains podrían simplificar los procesos, porque digamos que al contar con un medio que guarda la historia de un inmueble, en el caso de registro público y catastro, que está normalizado, estandarizado, que además puede ser escalable. Y eso es muy importante, porque las cadenas de bloques, lo interesante es que los eslabones no tienen que ser iguales, pueden ser heterogéneos. Y es asunto de las aplicaciones hacer uso de esas diferencias. Es su responsabilidad. Está en la capa de negocio, no está en la capa de datos. Este, en la medida que son escalables y permitiría inclusive adoptar nuevas características si fuese necesario. Entonces, no, y serían prácticamente natural. Y los implementadores, fabricantes de software, consultores, cualquiera de los que participamos en estos procesos, pues básicamente nos limitaríamos a aplicar estos estándares. Como se hacen en otras cosas, o sea, en una transacción de tarjeta de crédito, no importa qué tan sofisticado sea tu plataforma, es básicamente la misma. El switch bancario te pide ciertas cosas y tú las haces y punto, está estandarizado. Y lo mismo puede ser aquí. Entonces, y insisto, esto no es un tema político, no es un tema cultural, este es un tema tecnológico. Por lo tanto, en mi opinión, yo creo que es necesario transitar hacia el blockchain o cadena de bloques en el mundo del registro de los inmuebles y de derechos de propiedad y espero que ocurra pronto. Hasta la próxima y felicidades por el fin de año, por el nuevo año y nos vemos en enero. Muchas gracias.